a la clase de Físico-Química número 28 sobre concentración en estado estacionario, aplicación a sistemas biológicos. En esta diapositiva les presento los conocimientos previos que hay que tener claros para poder entender el tema objeto de esta clase y aparte la bibliografía adicional, que son los trabajos en los que se basa esta clase. Recordemos un poco la aproximación al estado estacionario que ustedes lo vieron dentro de los teóricos de cinética química. Acá tenemos un mecanismo general donde A se transforma en el intermediario 1, el intermediario 1 se transforma en el intermediario 2, que finalmente se transforma en productos. Cada uno de los pasos con su correspondiente constante de velocidad. A la izquierda tenemos escritas las ecuaciones de velocidad, ¿sí? Para la aparición de cada uno de los componentes de este mecanismo, reactivo A, intermediario 1, intermediario 2 y producto. Y hacia la derecha tenemos un gráfico de concentración en función del tiempo, donde A va desapareciendo, el producto va apareciendo y las concentraciones de los intermediarios son muy bajas. Recordemos las generalidades de la aproximación al estado estacionario que ustedes vieron hace unos teóricos. La visión principal es que la concentración del intermediario en función del tiempo no cambia, por lo que es igual a cero. Eso quiere decir, en nuestro ejemplo, que el intermediario 1 y el intermediario 2, o sea, sus concentraciones, cambian muy poco con el tiempo. O sea que las derivadas de esas concentraciones con respecto al tiempo, la velocidad de variación de su concentración, se aproximan a cero. Y entonces, en esas situaciones es que se puede determinar las concentraciones en estado estacionario de esos intermediarios. Entonces, nos surge una pregunta. ¿Cuándo se puede aplicar la aproximación al estado estacionario para calcular una concentración? ¿En cualquier ejemplo que tenga? ¿En cualquier mecanismo que me interese? No es tan así. Volvamos al ejemplo del principio del teórico. Para que podamos aplicar la aproximación al estado estacionario a este ejemplo, se tienen que cumplir dos situaciones. Que la constante de velocidad 1 debe ser lo suficientemente grande para que la concentración del intermediario 1 sea pequeña siempre. Y que la constante de velocidad 2 también debe ser lo suficientemente grande para que la concentración del intermediario 2 sea pequeña siempre también. En esa situación podemos aplicar la aproximación al estado estacionario a nuestro ejemplo. ¿Por qué nos va a ser útil aplicar en sistemas biológicos la aproximación al estado estacionario? Veamos que hay muchos metabolitos intermediarios en las células aeróbicas y consecuentemente tienen muy baja concentración. Entonces, si nosotros lo queremos medir, vamos a encontrarnos con ciertas situaciones. Primero, que tienen muy baja concentración intracelular, que las especies son inestables y la vida media es corta. La metodología que existe, que permite medirlos, es poco selectiva y poco sensible. Y deberíamos diferenciar entre especies difusibles y no difusibles, ¿sí? Las que pueden pasar a través de membrana y las que no. Entonces vean que cuando nosotros queremos medirlos con alguna técnica, tenemos varias contras. Entonces, aplicar el modelo
de aproximación al estado estacionario puede ser una herramienta matemática útil en estos casos. Para que ustedes se den cuenta, cuando les comento que la vida media es muy corta y las concentraciones en que existen en los sistemas biológicos estos intermediarios es muy baja, veamos esta tabla, ¿sí? Donde nos indican las concentraciones en estado estacionario y vida media de intermediarios de reacciones de radicales libres que pueden ocurrir en las células de mamífero. Vean, por ejemplo, el anión superóxido, ya sea intramitocondrial o citosólico. El estado estacionario, la concentración en estado estacionario es entre 10 a la menos 10 y 10 a la menos 11 molar, mientras que la vida media ronda entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4 segundos. O sea, valores muy importantes. Por ejemplo, el óxido nítrico, su estado estacionario, su concentración en estado estacionario es alrededor de 10 a la menos 7 molar, mientras que su vida media es alrededor de 10 a la menos 2 segundos. Tienen otros ejemplos en la tabla, analícenlo y vean que las concentraciones son muy bajas y las vidas medias correspondientes muy cortas. Apliquemos entonces la aproximación al estado estacionario para calcular las concentraciones de dos intermediarios que son de interés en los sistemas biológicos. Y es la concentración en estado estacionario del peróxido de hidrógeno y del óxido nítrico en sistemas biológicos. Y lo vamos a realizar en mitocondrias. Son unas organelas interesantes que ustedes deben haber visto sus características en química biológica y también las vamos a ver en la clase teórica que sigue, ¿sí? En el teórico de fosforilación oxidativa. El anión superóxido sí puede producirse, que es el precursor del peróxido de hidrógeno, puede producirse en el complejo 1 y en el complejo 3. En esta diapositiva vemos más en profundidad las vías de producción y de consumo de este intermediario, peróxido de hidrógeno. Como bien dijimos, el precursor del peróxido de hidrógeno es el anión superóxido que se puede producir en el complejo 1 y 3 y a través de su dismutación por la superóxido dismutasa se transforma en peróxido de hidrógeno. Las vías principales de consumo o catabolismo del peróxido de hidrógeno son la glutatión peroxidasa y también la catalasa. Entonces, centrémonos en las vías de consumo. El peróxido de hidrógeno se puede consumir por la catalasa a agua y oxígeno. El peróxido de hidrógeno también puede ser metabolizado por la glutatión peroxidasa para dar los mismos productos, agua y oxígeno. Por lo tanto, si planteamos la velocidad de desaparición de este intermediario, va a ser igual a la constante 1 o catalasa por la concentración de la enzima por la concentración de peróxido de hidrógeno más la constante correspondiente a la reacción de la glutatión peroxidasa por la concentración de la enzima por la concentración de peróxido de hidrógeno. La constante de velocidad de la glutatión peroxidasa es muchísimo mayor que la de la catalasa y el peróxido de hidrógeno se metaboliza principalmente por esa vía, la de la glutatión peroxidasa. Por eso el primer término lo podemos descartar. Entonces, la velocidad de consumo de este intermediario, la velocidad de desaparición, va a terminar siendo igual a la constante de velocidad de la glutatión peroxidasa por la concentración de la enzima por la concentración de peróxido de hidrógeno. Si sacamos como dato de bibliografía la constante de velocidad de esta enzima y la concentración de la enzima
La concentración general en los distintos órganos, ¿sí? En un rango de 10 a la menos 6 molar, podemos calcular la concentración de peróxido de hidrógeno en estado estacionario a través de este modelo. Entonces, la velocidad de desaparición es igual a la velocidad de aparición, porque estamos aplicando el modelo de aproximación al estado estacionario, y va a ser igual a 240 segundos a la menos 1, porque acabamos de hacer la cuenta con los datos que teníamos, por la concentración de peróxido de hidrógeno. Entonces, si nosotros conocemos o medimos la velocidad de consumo, vamos a poder calcular la concentración del peróxido de hidrógeno en estado estacionario, que se encuentra en el rango de 10 a la menos 8, 10 a la menos 7 molar. Entonces, esta aproximación matemática vamos a ver que arroja resultados en el rango de los que se puede llegar a medir y es una herramienta útil, ¿sí? Para calcular la concentración de algunas especies en estado estacionario. En esta diapositiva les muestro algunos resultados que surgen de utilizar este modelo matemático y medir la velocidad de producción de peróxido de hidrógeno por distintas metodologías. ¿Sí? En la tabla tienen el método utilizado para evaluar la velocidad de producción de peróxido de hidrógeno y hacia la derecha la concentración en estado estacionario de peróxido de hidrógeno resultante de aplicar el modelo de aproximación al estado estacionario. Como ven, todos los números se colocan en el mismo rango, entre 10 a la menos 7, 10 a la menos 9, dependiendo de la metodología utilizada para evaluar la velocidad de producción. Vamos ahora a analizar el otro ejemplo que les había comentado, el metabolismo del óxido nítrico. Vamos a focalizarnos en el metabolismo del óxido nítrico a nivel mitocondrial. Y como ustedes ven en esta diapositiva, el NO es una especie difusible, se puede producir a través de la óxido nítrico sintasa mitocondrial y se consume, como está marcado en flechas amarillas, se consume a través de la ubiquinona, puede reaccionar con el superóxido y formar peroxinitrito, ¿sí? O inhibir también el complejo 4. En paréntesis tienen el porcentaje de la cantidad total de NO que se metaboliza por cada una de las vías. Entonces ustedes van a ver que la más importante es en la que el NO es reactivo para producir peroxinitrito. Para analizar el ejemplo del óxido nítrico, nos vamos a basar en el ejercicio del seminario, donde se analiza las distintas vías de producción y de consumo de esta especie, para luego calcular las concentraciones en estado estacionario del óxido nítrico en dos situaciones distintas de concentración de oxígeno. Empecemos entonces por analizar las vías de producción, las de consumo y escribir las ecuaciones de velocidad para la desaparición del superóxido INO y de la ubiquinona INO por las dos vías de consumo. El NO se produce a través de la reacción entre la L-arginina y el oxígeno, reacción catalizada por la óxido nítrico sintasa. Mientras que las vías de consumo principales, recuerden que en la diapositiva anterior vimos 3, nos vamos a centrar en 2 principalmente, las más importantes. La primera, donde el NO reacciona con el anión superóxido para formar
el anión peroxinitrito, y en la segunda, donde el NO reacciona con la ubiquinona, ¿sí? Para producir los tres productos que ustedes ven en la segunda ecuación. La velocidad de la etapa 1 es igual a K1 por la concentración de superóxido por la concentración de NO, mientras que la velocidad 2 es igual a la constante 2 por la concentración de la ubiquinona por la concentración de NO. Presten atención al diferente valor de la constante de velocidad de la etapa 1 y de la etapa 2. ¿Sí? Una constante de velocidad está elevada a la 10 a la 10 y otra a la 10 a la 4. Apliquemos entonces ahora la aproximación al estado estacionario, donde la velocidad de producción del intermediario es igual a la velocidad de desaparición del intermediario, tal como está escrito en el recuadro naranja. Veamos ahora cuál es la ecuación de velocidad para la producción mitocondrial de NO, teniendo en cuenta las dos etapas de consumo que vimos en la diapositiva anterior. En este caso, entonces, esa ecuación de velocidad es igual a K1 por concentración de superóxido por NO más K2 por concentración de ubiquinona por concentración de NO. Una de las preguntas del problema era que calculemos la concentración de NO en estado estacionario a una concentración de oxígeno de 20 micromolar y también de 220 micromolar. ¿Por qué esas dos concentraciones? En una primera medida, la concentración de oxígeno 20 micromolar es la concentración característica en el interior de la mitocondria, mientras 220 micromolar es la concentración de oxígeno disuelto en cualquier buffer de experimentación. Entonces, si nosotros podemos despejar NO de la ecuación de velocidad, vamos a ver que si nosotros tenemos el dato de cuál es la velocidad de producción o de consumo de NO para esa concentración de oxígeno, con datos de bibliografía también vamos a poder calcular la concentración de NO en estado estacionario para esa concentración particular de oxígeno de 20 micromolar, que es igual a 1,32 por 10 a la menos 8 molar. Nos queda calcular la concentración de NO en estado estacionario a la otra concentración de oxígeno, 220 micromolar, procediendo de la misma manera que para 20 micromolar y colocando todos los datos que tenemos, vamos a ver que la concentración de NO en estado estacionario es 7,3 por 10 a la menos 8 molar, un valor mayor que en el caso anterior. O sea, en presencia de mayor concentración de oxígeno, aumenta la concentración de NO en estado estacionario. Este ejercicio que acabamos de resolver salió de una publicación de hace unos años realizada por docentes e investigadores del laboratorio. Acá tienen el trabajo publicado y fíjense que en este caso se tuvieron en cuenta las tres etapas o reacciones en las cuales el NO se consume. No se dejó de lado ninguna de las tres. De esta manera se calculó las concentraciones en estado estacionario de óxido nítrico, de superóxido y también de peroxinitrito, a ambas concentraciones de oxígeno, 20 micromolar y 220 micromolar, en tres órganos distintos: hígado, cerebro y riñón.
modelo matemático también fue utilizado en otra publicación por docentes e investigadores de la cátedra en un modelo de endotoxemia en distintos órganos y se calculó la concentración en estado estacionario de anión superóxido NO, peróxido de hidrógeno y peroxinitrito, en situaciones controles y en animales endotoxémicos, o sea, inyectados con lipopolisacárido bacteriano. Se analizó los valores en corazón y en diafragma. Volvamos de nuevo a esta diapositiva que ya la habíamos visto, para poder resumir las vías de producción y consumo de peróxido de hidrógeno y las vías de consumo y producción de NO. En rosa están marcadas las correspondientes a peróxido de hidrógeno y en amarillo están marcadas las correspondientes a NO. Veamos ahora algunos aspectos interesantes de estos dos ejemplos que acabamos de analizar. Tengamos en cuenta que el peróxido de hidrógeno y el NO son especies difusibles y pueden determinarse tanto experimentalmente como aplicando el modelo matemático que nosotros acabamos de analizar. ¿Sí? Entonces, se pueden determinar experimentalmente esas concentraciones en estado estacionario y esos valores experimentales se pueden confirmar con las concentraciones en estado estacionario calculadas. ¿Cómo medimos las concentraciones de NO? Utilizando un electrodo especial de NO que sea sensible a muy bajas concentraciones. Mientras que el peróxido de hidrógeno puede utilizarse también un electrodo especial o se puede determinar por un método fluorométrico que está basado en la reacción peroxidasa escopoletina. Por último, nos queda analizar las limitaciones de este modelo, que seguramente ustedes se deben haber dado cuenta a medida que avanzábamos en la clase teórica. Primero, los sistemas microscópicos no son homogéneos. Los sistemas celulares no son homogéneos. El espacio intracelular es complejo, ¿sí? No es un vaso de precipitados con un buffer y la mezcla de reacción. Las constantes de velocidad utilizadas en los cálculos que nosotros las sacamos de dato son extrapoladas de sistemas químicos. Algunas vías de producción o de consumo son desestimadas, ¿sí? Como si ustedes recuerdan lo que hicimos para calcular la concentración en estado estacionario del NO y después en el trabajo publicado vieron que en realidad no la desestimábamos. La contribución de cada vía de producción o de consumo no es la misma. Depende del material biológico o de la fracción subcelular de que se trate. O sea, nosotros calculamos la concentración en estado estacionario intramitocondrial. Si cambiamos de organela, vamos a ver que esos valores o vías pueden adquirir más o menos importancia y hay que volver a analizar la situación. Así que la aproximación al estado estacionario es una herramienta matemática útil siempre y cuando tengamos bien claras las limitaciones de la metodología. Terminamos la clase teórica acá. Los invito a evacuar sus dudas en el espacio en el aula virtual destinado al foro de teóricos y quedo a disposición de ustedes.